con buena energía. El podcast de E3 Consultores con Manuel Romero. Iluminación es lo que necesitamos siempre con buena energía con Manuel Romero en esta sección que tenemos cada 15 días los jueves y en esta ocasión pues vamos a tratar de otras energías renovables. En programas anteriores hemos tratado pues sobre todo la energía fotovoltaica, pero hay otras que también están de moda y nos pueden interesar. Manuel Romero, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, de nuevo. Pues encantados, por supuesto, de recibirte y que nos des esos consejos y sobre todo pues que podamos aprender cuáles son esos tipos de energías renovables que en estos momentos pues a lo mejor podemos no conocer, pero de los cuales sí que podemos hacernos servir en nuestra casa para obtener esa comodidad y sobre todo utilizar energías sostenibles, que nuestro edificio y nuestro bienestar pues tenga esa comodidad que ofrecen las energías renovables. Claro. De eso se trata un poco, repasarla, sobre todo tener el conocimiento y saber que existen otras alternativas y pues, si las conocemos a lo mejor podemos utilizarlas. Pues en este programa, como decíamos, ya hemos hablado de la energía solar térmica, de la fotovoltaica, pero existen otras energías renovables para utilizar en los edificios. Vamos a revisar cuáles son esos tipos de otras energías renovables. Mira, a mí hay una, por empezar por alguna de ellas, a mí hay una que tengo bastante aprecio, que es la mini eólica. Si decimos eólica vamos a pensar en los grandes molinos, aerogeneradores que vemos cuando vamos de viaje, sobre todo a Madrid, ¿no? En la zona de La Mancha. Que vemos estos grandes molinos, pues hay que pensar en unos, pero más pequeñitos, ¿eh? Además, mira, cerca de donde estamos ahora, de la sede vuestra de radio, ahí hay un edificio aquí al ladito, cerca del Palacio de Congresos, que tiene una mini eólica y se ve desde la calle, la tiene en la cubierta. Ajá. Puede ser un pequeño molino, esas son los típicos, o puede ser también algo más arquitectónico, más estético, que son las mini eólicas de eje vertical. Si las buscamos así en Google, vamos a ver unas imágenes que son, digamos, mucho más chulas. ¿Y por qué le tengo bastante aprecio a este tipo de renovable? Pues porque nos permite generar energía eléctrica en las horas que no hay sol. Entonces, cuando la combinamos con la fotovoltaica, podemos aprovechar mucho más la generación de energía eléctrica. Es decir, las horas que tenemos sol estará produciendo la fotovoltaica, los módulos que tengamos puestos en casa, y ese pequeño aerogenerador, que lo venden incluso en esta macro tienda que tenemos en internet, venden, por no decir nombres, por supuesto, venden estos mini aerogeneradores. Lo podemos combinar, como digo, en un poste colocamos los módulos fotovoltaicos y en la punta del poste podemos colocar el mini aerogenerador, y entonces por la noche, por ejemplo, si hay viento, seguimos generando energía eléctrica. ¿Y esa energía eléctrica la podemos utilizar solo para nuestras casas? ¿O en este caso, como por ejemplo las placas solares, ese excedente de energía lo podemos volcar a la red eléctrica? Lo vuelcas a la red eléctrica y lo puedes inyectar a la red. Incluso la normativa actual permite hacer entre varios edificios lo que llaman las comunidades energéticas y hacer una forma de que, oye, si un edificio tenga una instalación y suministro al edificio de al lado, de alguna forma se pueden compensar entre edificios que estén próximos. Interesante. Bueno, por otra parte también tenemos la biomasa, la microcogeneración y otras más. Sí. Ahí, por terminar con la mini eólica, tenemos un fabricante en Castalla que se dedica precisamente a esto. Es un fabricante de aquí de la provincia que es bastante puntero en esos sistemas. Decías la biomasa se utiliza fundamentalmente en temas de calderas, es decir, vamos a generar agua caliente para agua caliente sanitaria o para calefacción. Y hay sitios, por ejemplo, en la zona de Jaén, donde hay mucho olivo, allí se utiliza mucho el hueso de la aceituna. Incluso es curioso porque hay pequeños camiones cisterna, como vemos los camiones cisterna de que llevan la gasolina a las gasolineras, ¿sí? Pues más pequeñitos, pero van con el hueso de aceituna y van llenando los depósitos que hay en los edificios, con el hueso de la aceituna. Pero también se puede aprovechar la cáscara de la almendra, que en la zona de interior de la provincia de Alicante hay muchos almendros.
Y también lo que vemos comercialmente en algunos almacenes es el granulado de madera, los pellets que llaman, que se utiliza también como biomasa. Y en la zona de Elche, esto es algo que se ha hablado, yo en alguna conferencia he oído y se ha hablado, pero yo creo que todavía no se ha llegado a poner en serio y a explotarlo. Se podrían utilizar los desechos de la poda y demás de la palmera. Sí, en alguna ocasión hemos hablado de ello también. Claro, para hacer granulados y utilizarlo como biomasa. Respecto a la microcogeneración, un poco por explicar qué es la cogeneración. La cogeneración simplemente es que utilizando una única fuente de energía, por ejemplo el gas natural, quemamos el gas natural en un motor de combustión y con eso generamos dos productos o dos nuevas fuentes de energía. Por un lado tendríamos calor con agua caliente y por otro lado generaríamos electricidad. Esto es un motor de combustión que está quemando gas natural y con ese movimiento nos genera electricidad, y los gases de combustión lo que hacen, que están calientes, lo que hacen es calentarnos agua. En la cogeneración se utiliza a nivel más industrial, pero hay varios fabricantes de fontanería y de algún electrodoméstico que lo que ha hecho es coger ese equipo grande de industria y hacer pequeños, son del tamaño, por así decirlo, de un lavavajillas, para que se me entienda. Entonces tú con un equipo como de un electrodoméstico en tu casa puedes generar electricidad y calor. Sí. Nos preguntan por aquí qué es la aerotermia. Ya lo hemos explicado, pero brevemente, Manuel, si... Lo vamos a extender en este programa mucho con la aerotermia y con la geotermia. Entonces... Vale, perfecto. Pues luego volvemos. Sí. Y luego nos preguntan también si es verdad que las placas solares está bajando mucho su instalación y por qué, sobre todo en viviendas particulares. Muchos entiendo que se refiere al precio. Supongo que se referirá al precio. Sí, es verdad. Está bajando su instalación, pone el mensaje. Su instalación, no sé si se refiere a precio o que se están instalando menos. Pues no lo sé, nos lo puede aclarar el oyente o la oyente que está por aquí y ha hecho esta pregunta. Que nos aclare si es precio o el número de instalaciones y lo hablamos. Y continuamos. La otra renovable que me gustaría comentar es una combinación, es lo que llaman agrofotovoltaica. Esto lo he traído adrede. ¿Rizar el rizo? No, ahora vas a ver que es muy sencillo. Pero lo he traído adrede porque, como sabemos que con el despliegue de las plantas fotovoltaicas en el Camp de Elche hay bastantes problemas, sobre todo por la falta de regulación, pero hay bastantes problemas. Lo he traído al programa porque creo que es una combinación muy interesante y que puede solucionar muchos de esos problemas que producen estas plantas fotovoltaicas. Iberdrola. Pues tengo que decir algún nombre. Porque... No pasa nada. A ver, tenemos que hablar con propiedad y con datos exactos, con lo cual pues mencionar de vez en cuando alguna compañía, pues todos sabemos cuáles son las compañías eléctricas. Claro, simplemente es combinar la producción agrícola de una zona con fotovoltaica. Y ahora vamos a ver con qué sentido. Iberdrola, como decía, ha puesto en marcha este tipo de instalación en una viña en Toledo. Es una viña de una marca muy conocida, de renombre español, y lo que hacen es poner placas fotovoltaicas, módulos fotovoltaicos, a 5 metros de altura por encima de las viñas, y son módulos que se pueden mover, ¿vale? No es que desplacemos la estructura, giratorios, sino que ellos giran, ¿vale? ¿Y qué consiguen con ese giro? Lo que consiguen es, aparte de, lógicamente, generar electricidad, lo que consiguen es hacer sombras sobre las viñas. De forma que en los días que hay mucha radiación del sol, que el exceso en las plantas, el exceso de radiación tampoco es bueno, porque lo que hacen es que consumen más agua y puede generar problemas en la planta. Lo que hacen es proteger la planta con esa sombra. Depende del día y de cómo esté la planta, le hacen más sombra o menos. Y también en algunas posiciones que tiene el módulo, lo que puede hacer es reducir el viento que puede afectar a las plantas, con lo cual de alguna forma están protegiendo a las plantas. Y esa combinación de la agricultura con la fotovoltaica está teniendo muchos resultados y buenos resultados, sobre todo para proteger a las plantas que tenemos debajo. Lógicamente esto no es una macroplanta fotovoltaica como quieren hacer en el Camp de Elche, que quita todos los cultivos que hay y se pone la planta. No es eso, sino es una combinación, Serían plantas más pequeñitas, pero puede ser una solución a estos problemas que tenemos en el Camp de Elche, como decía al principio. Lógicamente hay que adaptarlo al cultivo. En esto que he comentado en Toledo lo han hecho con el caso de las viñas, pero en el caso del Camp de Elche pues habría que
que ver qué cultivo hay en cada parcela y pues diseñar esa planta fotovoltaica para que se adapte a ese cultivo que tenemos ahí. Muy curioso, la verdad. La agrofotovoltaica. Creo que eso puede ser buena para solucionar estos problemas, como decía. Sí, porque ya ves tú, aquí en la zona de Alicante y Murcia, que precisamente la zona de Murcia, aunque la tengamos aquí al lado, pero las uvas son muy distintas y ya sabemos que muchas veces los caldos pues tienen mucha más graduación alcohólica por ese exceso de luz y de sol, que es lo que hace también generar los azúcares de la uva, y ello se traduce... Está puesta con el vino, ¿eh? Está puesta. No quería yo aquí dar ningún, pero vamos, que me ha venido a la cabeza. Sí. Manuel, o la uva de mesa que tenemos en el Valle del Vinalopó. También, por supuesto, que también es muy dulce, y precisamente es por eso, evidentemente, ¿ves? Si al final cada uno se va a lo suyo. La pregunta que nos hacía antes esta oyente, que decía que sí es verdad que se están instalando menos placas solares, que está bajando su instalación, se refería a que instalan menos. Puede ser que este año se estén instalando menos porque claro, el año pasado el precio de la energía eléctrica subió mucho y entonces hubo mucha gente que buscamos, yo entre ellos, una alternativa. Buscamos, y este año el precio de la electricidad ha bajado. Yo creo que en algún programa que tuvimos al principio de año vimos un poco la previsión del coste de la electricidad para este año, para el año que viene, y ahí la previsión es que suba. Con lo cual, bueno, ahora puede ser que haya un poquito menos de demanda de ese tipo de instalaciones porque el precio de la energía eléctrica ha bajado, como digo, pero yo creo que... Bueno, también es verdad que ante el furor del año pasado también de instalar placas solares, pues ya no todo el mundo tiene esa necesidad, y la razón por la que tú has dicho pues probablemente también tendrá mucho que ver. Claro, y que tampoco tiene que ser, o sea, es una razón importante el que paguemos menos por la electricidad que consumimos, lógicamente, pero oye, esos momentos del día que son varias horas en las que tú miras la aplicación del móvil y ves que no estás consumiendo nada de la red, pues eso también tiene un puntito interesante personal. Tiene una satisfacción personal, que te puedes tirar esas horas mirando el móvil y diciendo, puedo enchufar todo lo que quiera, que no estoy consumiendo energía. Nos habíamos quedado mencionando la agrofotovoltaica, pero también tenemos la aerotermia, que también había otra pregunta de una oyente, y la geotermia. Bueno, esta como digo, después la vamos a ver más en profundidad, pero simplemente por dar una pincelada, esto no es más, son la típica bomba de calor que podemos tener en casa para darnos climatización, para darnos refrigeración en verano, para aire acondicionado en verano o calor en invierno. No es más que esa máquina con unas pequeñas modificaciones que después explicaré. Pero el concepto es esa máquina que tenemos de aire acondicionado en casa, es eso. Bueno, pues continuamos, y antes de que nos expliques cómo funcionan las dos tecnologías que se están poniendo de moda, como son la aerotermia y la geotermia, ¿de qué depende que un equipo consuma más o menos energía? A ver, esto creo que lo hemos comentado también en algún programa. Depende de fundamentalmente el rendimiento o la eficiencia que tenga ese equipo. Comentamos también que el consumo de energía simplemente es una división, es decir, vamos a coger y vamos a dividir la potencia que nos está entregando esa máquina, ese equipo, entre su rendimiento. Y por poner un ejemplo y que esto sea más gráfico, vamos a suponer que tenemos un equipo que nos genera agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria es el agua caliente que tenemos en los grifos en casa, y vamos a ver cómo varía su consumo, y vamos a comparar tres tecnologías. El típico termoeléctrico, que yo creo que es mayoritario en la zona del Levante, o el calentador a gas, a butano, calentador o caldera a gas o a butano, o bien lo que viene a ser la aerotermia. Entonces, si empezamos por el termoeléctrico, los termos eléctricos no es más que un acumulador donde tenemos agua acumulada de 100 litros, 150 litros, 75 litros, depende del modelo, y en el interior tienen una resistencia eléctrica. Hacen pasar corriente eléctrica, la resistencia se enciende, se calienta y con eso calentamos el agua. El rendimiento que tienen estos equipos es 1, es igual a la unidad, ¿vale? Eso significa que si este equipo necesita activar una potencia de 1,5 kilovatios, hacemos la división, 1,5 de potencia entre 1 de rendimiento, ese equipo va a consumir
1,5 kilovatios, si lo tenemos en una hora en marcha, 1,5 kilovatios en esa hora. Si en lugar del termoeléctrico tenemos un calentador a gas, que normalmente tienen un rendimiento de 0,95, esto cuando vemos la ficha nos pone 95%, 0,95. Si hacemos la misma cuenta, nos entrega 1,5 kilovatios. Esto lo dividimos entre 0,95, nos da un consumo de 1,58. Es decir, que como tiene menos de rendimiento que el termoeléctrico, su consumo es mayor. Pasamos de 1,5 a 1,58. Y si sin embargo tenemos una máquina, lo que llaman una máquina frigorífica, la bomba de calor esta que tenemos en casa, con una modificación para que nos caliente agua, que es lo que sería la aerotermia o la geotermia, que al final prácticamente son muy parecidas. Estas máquinas tienen rendimientos por encima de 3, 3,5, 4, llegan incluso a 5. Entonces, claro, para esa misma potencia que estábamos hablando, 1,5 entre 3 nos da un consumo de 0,5. Con lo cual, si comparamos los tres, tenemos el termoeléctrico 1,5, la caldera 1,58, más consumo porque tiene peor rendimiento, y la aerotermia o la geotermia con un rendimiento de 3, un consumo de 0,5. Con lo cual son energías que están dando su buen resultado. Claro. Entonces, esta es la gran ventaja de este tipo de equipos, ¿no? Que te dan, en el ejemplo que he hecho, te dan 3 kilovatios de potencia y solo consumen 1. Que es lo curioso que tiene este tipo de máquinas. Te dan 3 y consumen 1. Pues sí, como decías, curiosos, y vamos ya de lleno a conocer más ampliamente la aerotermia y a explicar en qué consiste. Sí, a ver, por un poco que queden los conceptos claros, recordar también que he hablado muchas veces que el consumo depende del tiempo que lo tengamos encendido. Si me consume 0,5 pero lo tengo 5 horas encendido, su consumo va a ser muy grande. Entonces, depende también del tiempo que lo tengamos encendido. Sobre todo, aprovechar y optimizar realmente los recursos cuando los necesitamos. Claro. Pues no es necesario tener la calefacción encendida o, por ejemplo, sin ir más lejos, el aire acondicionado en un día como hoy que no hace tanto calor. Efectivamente, podemos coger y si en la calle tenemos buena temperatura, ventilamos, cogemos aire de la calle y no necesitamos poner el aire acondicionado. Claro, o como dice Juan Ramón Esteve, cuando hace calor en la calle y ese bochorno, pues cerrar bien las ventanas y las puertas para que hagan efecto cueva y así también de esa manera tener la casa más fresca. Sí, sí. Es verdad que en nuestra zona climática el tema de la humedad es importante. Mucho. Y muy influyente. Eso influye mucho, pero bueno. Vamos a meternos en la aerotermia, como comentabas, y así ya contestamos a la pregunta que nos hacían antes. He dicho antes que esto no es más que la típica bomba de calor que podemos tener en casa para darnos climatización, pero con una ligera modificación. Esto también, este tipo de máquinas también las tenemos en los frigoríficos o en el aire acondicionado de un coche. Es la misma, técnicamente se llama máquina frigorífica. Estas máquinas frigoríficas se basan en un ciclo cerrado, en el que están moviendo un refrigerante por ese ciclo cerrado, en el que en una zona comprimen el refrigerante y en otra zona expanden el refrigerante. En la zona que comprimen el refrigerante lo que vamos a hacer es conseguir alta temperatura, el refrigerante de alguna forma se calienta, y en la zona en la que hacemos la expansión el refrigerante se enfría. Con lo cual digamos que la máquina tiene como dos zonas o dos focos. En una zona tenemos alta temperatura y en otra zona tenemos baja temperatura. Si en la zona de alta temperatura lo que hacemos es pasar una tubería por donde llevamos agua, lo que vamos a hacer es intercambiar calor. El calor que tenemos en la zona del refrigerante pasa al agua y calentamos agua. Esto ya es más complicado, ¿eh? Bueno, pues simplemente es que tenemos una tubería caliente con refrigerante y otra tubería pegadita al lado con agua, y simplemente por contacto calienta una a la otra. Una calienta a la otra, simplemente por contacto. No se mezclan los fluidos, el refrigerante con el agua, simplemente las tuberías. Sí. ¿Vale? Y simplemente por contacto pasa el calor pasa de un lado al otro. Y con eso nos permite generar agua caliente sanitaria, la de los grifos, o incluso calefacción, que podemos mandar a un suelo radiante, o a un radiador, o a una máquina de conductos, a un fan coil, ¿vale? Desde luego, aquí uno, si quiere construirse una casa con todas las últimas nuevas tecnologías y todas estas energías renovables, tiene para ponerse a pensar y a elegir, Sí, sí, claro.
claro. No es tan fácil como antes. No. O calefacción por caldera y por gas natural, o aire acondicionado, o radiadores eléctricos, nada más. No, ahora hay muchas más alternativas. Uh-huh. La aerotermia, bueno, si vemos la bibliografía nos lo van a explicar de otra forma, que si coge el calor del ambiente y nos lo hacen un poco más enrevesado y un poco más, no sé si decir fantástico con eso de coger el calor del ambiente, estas cosas. A mí me gusta explicarlo de una forma más sencillita para que lo entendamos todos, ¿no? Las máquinas las bombas de calor que tenemos en casa también las denominan aire-aire. Eso es porque en la parte de la calle estamos intercambiando con el aire de la calle, en la parte de dentro de la vivienda estamos intercambiando con el aire interior de la vivienda. La aerotermia se denomina aire-agua. En la parte de la calle intercambiamos con el aire de la calle y en la parte interior intercambiamos con el agua, por eso intercambiamos y generamos agua caliente sanitaria o agua de calefacción. Por eso realmente a mí no me gusta denominarlas como aerotermia, porque nos despista y nos lleva a otro tipo de tecnología, y a mí me gusta más llamarlas como máquina frigorífica aire-agua. Porque al final es lo mismo que la climatización que podemos tener en casa, que es una máquina frigorífica aire-aire. O la nevera, la máquina que tenemos en el frigorífico, máquina frigorífica aire-aire. Al final es lo mismo, ¿eh? Claro, si nos damos cuenta de este detalle, vamos a caer en que estas máquinas están enchufadas a la corriente y no son cero consumo. Claro, están consumiendo de la red. Mucho menos energía que cualquier otro sistema, porque su rendimiento es alto, ¿eh? Y como veíamos antes, su consumo va a ser mucho más bajo. Bueno, continuamos con la geotermia. Sí, bueno, pero espérate por disculpa. Terminar esto. ¿Sí? En el mercado, y que también quede claro, en el mercado podemos encontrar aerotermia de solo agua caliente sanitaria, que viene a ser como un termoeléctrico un poquito más grande, porque el depósito es más grande, ¿eh? Pero para que nos hagamos una idea, es como un termoeléctrico pero más grande. Sí que tiene que tener unas conexiones, unas tomas de tubería de aire al exterior, ¿eh? Pero viene a ser un depósito parecido al termoeléctrico. Estas solo nos van a dar agua caliente sanitaria, pero también las tenemos que nos dan agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración. Nos pueden dar las tres cosas. Y lo que tendríamos en casa es el compresor en la calle, como tenemos con el aire acondicionado, ¿eh? Y dentro tendríamos ese intercambio con el agua caliente que nos va. Caldera. Tipo caldera, bueno, tipo más de un tamaño ¿Calentador? Parecido a un frigorífico. Ah, frigorífico. Tiene el acumulador y encima tiene. No es tan pequeño tampoco. No, porque el acumulador es grande, ¿vale? Claro. Pero nos pueden dar las tres cosas, ¿eh? Calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración. La aerotermia tiene unos rendimientos entre 3 y 4,5. Si cogemos máquinas modernas con tipo inverter y demás, nos vamos a ir a rendimientos 4,5 incluso más, y por tanto el consumo va a ser muy bajo si lo comparamos, por ejemplo, con un radiador eléctrico que su rendimiento es 1. Recordar lo de la división de lo que me da entre lo que consume, que es así de sencillito. Bueno, si quiere ya pasamos a la geotermia. Pues sí, me parece, ya hemos hablado bastante de la aerotermia, hemos contestado también ampliamente a la pregunta de esta oyente que nos hacía llegar a través del WhatsApp, y nos centramos ahora en la geotermia, esa nueva también forma de energía. Fíjate, la geotermia también vuelve a ser otra bomba de calor, exactamente igual, tiene el ciclo frigorífico que hemos comentado, donde un foco frío, otro foco caliente, solo que aquí en los dos lados de la máquina vamos a intercambiar con agua. En un lado el agua caliente sanitaria o de calefacción o de refrigeración, como estamos viendo, y en el otro lado intercambiamos con un anillo, que es el anillo geotérmico. Es un anillo cerrado, un circuito cerrado de agua que pasa por la máquina frigorífica, y lo que hace es le cede calor al refrigerante, y ese agua que llevamos en ese anillo cerrado la llevamos a una tubería que está enterrada en el terreno, con lo cual ahí cedemos calor con el terreno, por eso de la geotermia. Esto de la geotermia, entonces, digamos que es el suelo radiante, que también conocemos, ¿o no? No, ¿Es distinto? No, el suelo radiante Ajá. es una tubería de agua que está conectada con una caldera o con una aerotermia, con una geotermia, y que recibe ese agua caliente que le está mandando el agua. Yo lo que estoy comentando es que en la aerotermia lo que tenemos en la calle es un intercambio con el aire, y en la geotermia lo que tenemos en la calle es un intercambio con agua que va a una tubería que está enterrada en el terreno. El problema de estos sondeos que se hacen en el terreno es que los que son de tipo vertical
pueden llegar a cientos de metros de profundidad. Hay que hacer un sondeo con mucha profundidad, para llegar a la zona donde la temperatura del terreno es muy estable. Claro. Y claro, eso hace que se encarezca mucho ese tipo de instalaciones, porque hay que hacer esas perforaciones en el terreno y profundizar. Depende de la geología y demás del lugar, pero podemos llegar a 100 metros, 200 metros, 75 metros o incluso más, y esto hace que se encarezca bastante. Fíjate que tanto la geotermia como la aerotermia, estábamos diciéndote que están enchufadas a la red y que están consumiendo energía eléctrica, pero por rizar el rizo podemos combinarla con una fotovoltaica o con una mini eólica, y entonces ya aquí estamos con un equipo con mucho rendimiento, consume poca energía y encima la energía nos viene de otra renovable, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no te puedo preguntar nada porque me has dejado la palabra no es descolocada, sino impactada con este tipo de energías, que la verdad es que pues me ha resultado muy curioso al conocer esa aerotermia y esa geotermia, que precisamente te pregunté por ellas porque escuché pues que se estaban utilizando en unos edificios, y evidentemente pues ahora entendemos cuál es la utilización de estas energías renovables en nuestras casas. Sí, bueno, a ver, la geotermia en la provincia de Alicante la vemos menos en obra, me refiero a obra nueva, ya digo que el coste de hacer esas perforaciones es bastante elevado. Y la aerotermia sí que se está... Bueno, yo creo que en la provincia de Alicante es el empleo masivo, sobre todo para equipos que dan solo agua caliente sanitaria en obra nueva. Puede ser que la aerotermia, pues de aquí a unos años o a poco tiempo, la veamos emerger tal como hemos visto las placas solares. Yo creo que sí, porque, a ver, creo que lo comenté por directiva europea, lo comenté en otros programas, por directiva europea, de aquí al año 2033-35 hay que quitar todos los combustibles de los edificios. Eso nos lleva a que todo lo que tengamos en casa, en nuestros negocios, en los edificios, todos tengan un único consumo que sea eléctrico, y entonces la sustitución de las calderas y demás aparatos que consumen combustibles se sustituyen por aerotermia, geotermia y este tipo de equipo. Entonces yo creo que estamos empezando a ver lo que se coloca mucho en obra nueva, pero yo creo que a futuro, bueno, en los próximos años, lo vamos a ver incluso en rehabilitación de edificios. Quizás la geotermia no tanto, porque claro, cuando entras en un edificio a rehabilitarlo, el hacer los sondeos es prácticamente imposible, tienes que ir a planta baja, meter ahí una máquina, eso es muy complejo y casi imposible, pero la aerotermia es un equipo bastante sencillo. Yo digo que al final es como un termo un poquito más grande, pero es parecido a un termo eléctrico. Sí, y además, como tú bien has dicho, si ya en edificios por aquí cercanos lo tienen, evidentemente pues es porque se está utilizando y poco a poco cobrará ese auge. Sí, a ver, en obra nueva en la provincia de Alicante, hace unos años lo que se colocaba eran las placas solares térmicas para obra nueva, pero esto desde hace 2-3 años prácticamente no hay obra en la que se ponga placa solar, y esto ha sido sustituido por aerotermia. Hay un tema de, sobre todo cuando son bloques de viviendas, hay un tema de cómo compensar o prorratear entre vecinos, hay una complejidad ahí del mantenimiento de ese tipo de instalaciones. Claro, porque cada uno gastará en su casa pues, un consumo distinto, claro, con lo cual... Y después es un elemento más de la comunidad que mantener. Si tú pones aerotermia, es una parte que tienes en tu casa como el termoeléctrico, con lo cual es tuyo, tú lo mantienes, te rompe, lo cambias tú, y no tienes esos problemas con la comunidad de propietarios. Pues Manuel Romero, desde luego pues nos has abierto más los ojos y la mente para pensar en esas nuevas energías renovables a las que ya unimos de fotovoltaica, pues esa energía mini eólica, biomasa, microcogeneración, y sobre todo nos ha llamado la atención esa agrofotovoltaica, para que también tanto cultivos como campos se puedan beneficiar y además podamos estar aprovechando esa energía. Sí, hombre, el otro día dándole vueltas digo, oye, a ver qué hay de esto, pues sobre todo por todo lo que vengo leyendo desde hace bastantes semanas con los problemas en el Camp de Élx y las reticencias que hay, lógicas también, porque hay una falta de regulación en esto en nuestro municipio. Lógicas, porque como hablábamos con Marta Guilló, que es una de las la directora de la Asociación de Desenvolupament del Camp de Élx, pues decía pues que se estaban llevando a cabo, pues estaban arrasando como literalmente esos cultivos, tanto de palmeras como
otro tipo de cultivos para instalar esas placas solares, y evidentemente pues tenemos un paisaje muy diverso con una biodiversidad que no podemos permitir que las placas solares pues venga cualquier eléctrica y nos quiera ofrecer dinero por plantar en nuestro Camp de Elche esas placas solares. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que llegar a un equilibrio. Efectivamente, hay que llegar a un equilibrio porque, ¿Mm? a ver, si queremos hacer esa transición que nos están diciendo y luchar con el cambio climático y todas estas cosas que nos están diciendo continuamente, pues tenemos que permitir de alguna forma que este tipo de energías entren. Efectivamente. Lo que pasa es que hay que hacerlo con regulación, con equilibrio, que todo el mundo se haga beneficiado, que no tengamos perjudicados. Ese tipo de cosas son Esa era una de sus demandas, sobre todo la reorganización, que no se pongan de manera indiscriminada, y que evidentemente que sí, que queremos y que se quiere implantar esas energías renovables, pero no a cualquier precio. Claro. En este caso, pues fastidiando todo el entorno que tenemos aquí. Pasa que yo con el tema de las palmeras lo he escuchado a más de una persona, el tema que están arrasando con huertos de palmeras. Y no sé, no digo que no sea así, pero me entran muchas dudas que en el municipio se permita eso, sobre todo por la ley del palmeral que conocemos, y todas estas restricciones que nos meten con el tema de la protección del palmeral. No sé, no termino, que no digo que no sea así, pero me evidentemente extraña. Algo está pasando con Exacto, todos esos movimientos vecinales y todo ese proteccionismo por parte de las asociaciones que evidentemente pues luchan por esa organización y quieren también implementar esas energías renovables, pero no a cualquier precio. Claro. Sí, ¿no? Y vemos que hay un mecanismo, como he explicado, para que sea útil para la agricultura y encima le protege, y reducimos, por ejemplo, el consumo de agua, que esto también es muy importante en nuestra zona, el reducir el consumo de agua. Pues muchísimas gracias, Manuel Romero, por este nuevo programa con nueva energía, y nos vemos dentro de 15 días con más temas. Nada, a vosotros muchas gracias. Creo que lo hemos comentado alguna vez, el insistir en que los oyentes, si tienen alguna duda o quieren plantear que hagamos alguna exposición en algún programa, saben que lo pueden mandar al número de teléfono de la emisora, ¿no? Al WhatsApp, al 601-433-324, nos pueden hacer llegar sus propuestas, claro, y podemos dedicar el programa siempre que lo tengamos con tiempo y forma. Eso es, que me dé tiempo a mí de prepararlo, yo encantado. Evidentemente, siempre tenemos que tener una preparación para poder ofrecer esos contenidos con rigurosa veracidad, evidentemente. Manuel Romero, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días en Con Buena Energía. Nada, nos vemos en 2 semanitas. Muchas gracias.